Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores, necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon. Turno de Enrique. Me gustaría que Enrique haga una pregunta ahora que lleva mucho rato callado. Sí, más o menos a modo de reflexión sobre todo lo que hemos ido resumiendo. Es interesante cómo ha pasado precisamente en el mundo académico lo que debería haber sucedido al contrario. Es decir, se sobrevalora a la academia, pero se infravalora el método, que es lo importante de la academia. Por ejemplo, el método histórico no tiene mucha presencia, pero sin embargo los académicos tienen muchísimo su nombre en artículos y libros, y muchas veces se deja de lado la historiografía, incluso se puede tratar de muchos métodos. También es muy interesante una idea que ha soltado, y es que iría a algo más. Es decir, hay una corrupción moral en la sociedad a raíz de ese miedo. Tanto una corrupción de la mente, una corrupción lingüística, y lleva, pues, digamos, a ese clima de sospecha que has comentado, que has mencionado, pero por la sencilla razón de que estamos ya al desborde de prácticamente toda convivencia. Bueno, sí, claro. Vamos a ver. Nosotros, a partir precisamente del encuentro que vamos a hacer la semana que viene en Navarra, vamos a hacer un manifiesto convivencial. Sí, no está redactado ni nada, todavía más un proyecto que otra cosa, ¿no? Pero el manifiesto convivencial es porque en la convivencia hay que resolver el problema de la convivencia. Las sociedades actuales de la modernidad son anticonvivenciales, ¿no? Son sociedades basadas en el conflicto, en el enfrentamiento, en la atomización, en la soledad. Nosotros eso queremos acabar con ello, ¿no? Pero no queremos hacerlo de cualquier manera, porque también, claro, tiene que haber un esfuerzo por la verdad, y la verdad a veces hay diversas concepciones de lo que es verdad en un punto, y eso crea choques, crea fricciones, puede crear desencuentros, ¿no? Pero eso es una contradicción inherente a la condición humana. La condición humana es muy poliédrica y los diversos aspectos no encajan bien. Es decir, no encajan bien la convivencia con la verdad, y tampoco a veces encajan bien con la libertad. Entonces, hay que hacer periódicamente o casi a diario esfuerzo porque todo este conjunto encaje. Es decir, vamos a hacer que la libertad de todas y todos encaje con la convivencia, encaje con la verdad, encaje con el debate, para que se pueda crear una interpretación holística e integrada del ser humano, ¿no? Porque también surge gente que dice, no, pues la verdad a toda costa. Bueno, la verdad a toda costa te lleva a montar una inquisición, obviamente, ¿no? Porque y entonces te pones a perseguir a los otros, pero claro, la verdad queda temperada por la noción de libertad, ¿vale? Puede ser que el otro esté absolutamente equivocado, pero tiene la prerrogativa de la libertad. Luego hay un límite a su agresión, ¿no? Luego, vale, puede ser que el otro diga cosas con las que tú estás en total desacuerdo, pero tienes que establecer unos vínculos de afecto, ¿no? Incluso cuando no estás de acuerdo. Entonces, todas estas cuestiones establecen una realidad compleja, que es la que intentamos resolver en el manifiesto convivencial, ¿no? Porque, claro, la convivencia no puede hacerse sacrificando el debate por la verdad, ni haciendo que los conflictos que son reales no se planteen, porque muchos problemas de la vida real se resuelven cuando el conflicto estalla. Lo que hay que hacer es tener una visión convivencial del conflicto, de tal manera que el conflicto estalle, nos permita avanzar en nuestro conocimiento de la realidad, de la sociedad o de nosotros mismos, y al mismo tiempo no dañe completamente la convivencia, o a veces si la daña, pues dejar un espacio para que en un futuro se vuelva a recuperar. Todo esto es un juego dialéctico. Yo soy muy partidario voy a sacar un libro nuevo, de la dialéctica hegeliana, el conflicto, también Heráclito, ¿no? Y también es Damoguen, ¿no? Damoguen, que es el ideólogo del pensamiento complejo. Fíjate, Félix, que en este canal somos, por lo menos los fundadores, bastante descreídos de la democracia. O sea, no creemos en la democracia por una cuestión de lo que decía Aristóteles del tema de la demagogia, ¿no? Que en algún momento alguien quiere hacer negocio de las debilidades de la mayoría para aplastar la minoría, porque en realidad la democracia tiene ese peligro de que puede ser anticonsenso.
Lo bonito del libro que hablas tú, que por cierto me gustaría, Félix, que después nos dejes los links de dónde estás vendiendo los libros. Sobre todo porque si no están en Amazon, a veces es más fácil encontrarlo, directamente dejamos el link aquí, ¿no? Entonces tú no ves que siempre hay un peligro inherente en esto de la democracia, en caer en un juego demagógico, como están haciendo ahora con el miedo a la pandemia, ¿no? Y con muchas cosas que juegan con la demagogia. Claro, sí, la demagogia, pero bueno, los regímenes totalitarios son muy dados a la demagogia. Por ejemplo, el sistema estalinista, pues ellos vendían una demagogia horripilante, que iban a construir un paraíso sobre la tierra sobre la base de una productividad del trabajo, de unos rendimientos tales, de una riqueza material, que se iban a resolver todos los problemas de la humanidad cuando todos fuéramos riquísimos, riquísimos, que eso además, desde el punto de vista económico, es una patochada, como se demostró en la historia de la Unión Soviética, ¿no? Que cuando se quitaron de encima el régimen pues estaban incluso peor económicamente que antes de la revolución bolchevique. Entonces, vamos a ver, para mí el parlamentarismo, los regímenes actuales no son democráticos, son solo parlamentaristas y a menudo, pues, aparatos totalitarios. Por ejemplo, aquí tenemos la televisión La Sexta, que ya hay un clamor popular contra La Sexta, porque La Sexta se llama la televisión, también la 1 y algunas radios, pues entonces están día y noche dando alas a esta demagogia, a este desenfreno en todos los sentidos, que es el asunto de la izquierda podemita, la izquierda fascista, ¿no? Entonces, pues cuando se le pide que permitan que otra gente acuda allí, quiero decir que ellos llevan el 90% de los tertulianos que van a La Sexta, sus vídeos tienen menos visualizaciones que los míos. Y sin embargo, vamos, yo esto lo digo solo por denunciarlo, yo sé que jamás me llevarán, ¿no? Pero en su actuación en la pandemia está el sistema de meter terror al que se les ha advertido, se les advirtió, por ejemplo, que el miedo es contraproducente para tratar cualquier enfermedad, ¿no? Si quieres matar a una persona, dale una versión horripilante de su estado de salud y se morirá solo, ¿no? Entonces, sobre todo el mes de abril, que fue el mes clave, pues fue algo espantoso, ¿no? Entonces hay un clamor popular y vamos a ver si estamos dispuestos incluso a hacer un boicot a estas televisiones totalitarias estableciendo una norma de juego, que sería que todas las partes tengan allí presencia. ¿Por qué tienen que llevar solo gente de una tendencia? ¿Por qué tienen que tener adiestrados allí unos periodistas y sobre todo a unas periodistas que ya se les empiezan a llamar caras bonitas totalitarias que despellejan a la gente, que no les dejan? Por ejemplo, a mí me resulta indignante que un señor como Josep Pàmies, el catalán que de las terapias, yo soy bastante amigo suyo y las cosas que dice no son tan descabelladas, ¿no? Sobre todo el uso de las plantas silvestres medicinales, ya aunque lo sean. Resulta que le insultan ferozmente en determinados programas de La Sexta y luego no le permiten el derecho de réplica. Esto es absolutamente franquista, ¿no? Decirle, bueno, señor Josep, tiene usted 10 minutos para defenderse. Pero también sería posible al revés, porque eso no quita que los críticos más acerbos de Josep Pàmies, tengan otros 10 minutos para exponer sus ideas, ¿no? Entonces, es en ese juego de todas las opiniones, todas, si no las más importantes, cómo se defienden digamos, las ideas correctas y las personas se hacen una opinión acertada, que no sale nunca de un pensamiento único. No es que la cuestión aristotélica esta de que la democracia termina en dictadura, porque esta gente al final tiene la excusa de que tú me votaste. Está bien, tú puedes decir, no, yo no te voté, pero no importa, la mayoría me votó, o sea que tú me votaste. Yo puedo hacer lo que quiera. Te puedo encerrar en tu casa el tiempo que quieras porque tengo ese poder, ¿no? El poder del voto. Entonces eso se vuelve un arma muy, muy dura, ¿no? Que incluso los reyes antiguos no la tenían, ¿no? Porque el rey antiguo fallaba y se le levantaba el pueblo, ¿no? Porque no te hemos elegido. Esta gente tiene además esa arrogancia moral de decir, tú me has elegido, yo estoy aquí por tu culpa. No sé, Javier, ¿quieres preguntarle algo a Félix? Bueno, en esa misma línea que estabas comentando el tema de la democracia, ¿cómo se llama? Erich Fromm habla de que la democracia conduce al conformismo. ¿No? Es verdad que en su libro generalmente sí que se centra sobre todo en el nazismo, el fascismo, pero al final de su libro sí que tiene un apartado para hablar de la democracia y no lo hace para soltarle flores precisamente. Y aparte habla de conformismo de la sociedad y sobre todo porque la gente se centra en ideologías prefabricadas, que es el tema del adoctrinamiento, ¿no? Al final no votas lo que realmente tú quieres, sino que votas un invento porque la mayoría se ajusta a ese perfil y tú no quieres disentir de la mayoría, quieres ser uno más. Y entonces, como no quieres que te señalen ni aparentar como ser el raro,
pues acabas votando a un, digamos así, a lo que vota la mayoría, que ahí está el error, ¿no? Pero luego yo quisiera, por ejemplo, a ver, ya que estamos con la pandemia, que es como se suele decir, pues hay una mezcla de confusión con la pandemia. Tenemos a los médicos diciendo unas cosas y luego tenemos a los políticos que se sirven de médicos mercenarios o virólogos mercenarios que salen a dar discursos políticos o a leer, digamos así, la nota de prensa del político de turno. Y entonces tenemos a gente, por ejemplo, yo lo que veo en España es que están alarmando a la población, están metiendo miedo, están metiendo a la gente en pánico. Yo, por ejemplo, cualquiera que vea el informativo de la pública, de la televisión pública, verá que los 10 primeros minutos es todo pánico. Pánico, totalmente. Te hablan de todo lo malo que está haciendo el ciudadano, no los políticos, el ciudadano. Porque ahora la culpa es del ciudadano, no es de los políticos, que son los que gestionan. Luego pasan directamente a hablar de Bolsonaro y de Trump. Porque en el mundo solo tienen, digamos así, los grandes enemigos de Podemos, por así decirlo, son aquellos que disienten de su ideología. Entonces, tenemos a Trump y tenemos a Bolsonaro, que deben ser los que le molestan mucho. Y luego volvemos otra vez a España, digamos así, la tercera canal de informativo es, el tercer tema es, vuelven a hablar de la pandemia, pero de la pandemia en sentido positivo, porque los colegios van a funcionar todos muy bien. Pese a que no hay ningún plan. Luego ya pasamos a deporte, no se habla de la economía para nada, porque no interesa. La gente está, como dicen, el presidente está tomando el sol, los ministros están tomando el sol. No es preocupante la economía, nos va a rescatar Europa. Hay que saber si nos van a rescatar bien, pero bueno. Entonces, yo lo que quiero preguntar, si es, aparte, lo que se ve es que hay una instrumentalización de la pandemia. El virus está, pero se utiliza la pandemia para gestionar políticamente los chiringuitos de siempre, porque Cataluña sigue recibiendo millones, pero no millones para el pueblo, ni para pagar la sanidad, ni para pagar la educación, ni la justicia. No, millones para el presidente, para que lo distribuya en los chiringuitos de feministas, de independentistas, de ecologistas, de multitud de variantes que no son prioritarios hoy día, pero como dan votos y como esos votos son los que dependen luego del presupuesto y si no lo apruebas vamos a tener un problema. Y bueno, entonces, lo que te quiero preguntar, Félix, digamos así, es, todos sabemos lo que es el miedo, que encierra a la gente. Que lo encierra a la gente no solo en sus casas, sino que, digamos así, las ideas no fluyen. Y cuando uno tiene miedo, esa sensación de angustia te bloquea. Entonces, yo lo que veo, veo al Estado utilizando muy bien, ellos utilizan muy bien la propaganda, utilizan también, tienen muchos medios de comunicación comprados o en su territorio, y entonces yo lo que veo es una instrumentalización total, del miedo para bloquear el Parlamento, que no se reúne, para bloquear la justicia, que ahora se necesita hacer cambios en los jueces. El tema de la educación está totalmente bloqueado, o sea, porque no hay un plan. Los políticos no se reúnen, el Consejo de Ministros no se reúne, el presidente está de vacaciones. Entonces, ¿qué sensación hay? Hay una sensación de angustia en la gente porque no sabe qué hacer, que es el problema que hay. Y aparte, se está difundiendo, digamos así, una información que no es del todo correcta, porque te hablan de la situación, te están diciendo que los números aumentan, pero los números aumentan de asintomáticos, de gente que no tiene ningún tipo de problema de ir al médico, está en su casa y va a pasarlo tranquilamente. Y el número, el hecho de que haya tanta gente es porque ahora se hacen test y en la primavera no se hacían test. Entonces, parecía que solo había los casos que iba la gente al clínico, a la UCI, y sin embargo todos los demás no existían. Hoy es al revés. Digamos así, hay 70 personas, me parece, en la UCI en toda España, 70, 70 en un país de 43 millones de habitantes, hay 70 en la UCI. Hay, me parece, 100.000 personas que han dado positivo, pero que pueden hacer vida normal. La gente que da positivo, puede hacer vida normal con la mascarilla, yo entiendo, ¿no? La mascarilla la debe llevar el enfermo, pero no una mascarilla de trapo, de tonterías, de dibujitos y tal. Lleva una de verdad, que no puedas contagiar a la gente, que lleva la higiene normal en los días, pero haz más o menos vida normal. Puedes hacer vida normal sin aislarte, sin tumbar la economía, sin tener problemas de depresión. Yo creo que esto lo tendrían que hacer mucho. O sea, y en ese sentido es al revés. Yo lo que veo es que el gobierno ha cerrado completamente, nos ha aislado individualmente, nos ha aislado como sociedad, porque el turismo ha cerrado las fronteras, digamos así, o la gente no quiere venir a España, tampoco dejan viajar.
Y luego están esperando, no sé, el advenimiento del Espíritu Santo, ¿no? Que caiga desde del cielo, que no pasa nada, que cuando acaben los ERTEs no va a pasar nada, que va a ser todo maravilloso. Entonces, yo lo que te pregunto es, con este sistema que está abocado a la intervención de la Unión Europea, o la intervención de la Unión Europea y del Espíritu Santo, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué soluciones hay para aguantar, para resistir a este gobierno y salir adelante? Te lo pregunto, o sea, tanto en la libertad individual como el tema puede ser económico, no, porque ya depende de mucha gente, pero ¿cómo se puede resistir a un gobierno que te vende como carnet de democracia, de ciudadanía, el obedecerlo? Porque si no, no eres buena persona, si no, eres un mal ciudadano. Y entonces, pues todas las campañas. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Pues se puede hacer denunciar en la mani de la manifestación, bueno, que no fue una manifestación, fue una concentración. Fue solo una concentración del otro día de personas en Madrid. Según algunos fueron 8.000 personas, pero es que son las vacaciones de verano, ¿no? Y Madrid, bueno, pues incluso este año tiene menos gente. Nosotros queremos hacer una gran concentración que pudieran acudir 100.000 personas en octubre. Unas 100.000 personas y creo que lo podremos lograr, ¿no? Lo que se está haciendo es destruir la sociedad y destruir al individuo, eso está muy claro. O sea, a través de un sistema de miedo y de ideas completamente locas, como que no van a abrir los colegios, pero vamos a ver, ¿cómo que no van a abrir los colegios? Y es que ya aquí la gente está perdiendo la cabeza, se están enloqueciendo, ¿no? Han cerrado los locales de ocio nocturno, vamos a ver, yo no es que sea partidario del ocio nocturno, pero bueno, me parece que ahí hay una serie de trabajadores y tal, que tienen derecho a trabajar. Han cerrado un montón de empresas pequeñas que no volverán a abrir porque te encerraron ya cuando el confinamiento y otras pues no van a abrir, ¿no? Entonces luego están enfrentando a la gente entre sí, es muy desagradable tener que ir por la calle con mascarilla, el ambiente es muy deprimente en la calle, la gente está muy triste, bueno, pues realmente es una agresión general a la sociedad. Yo entiendo que esto lo hacen para dentro de 6 meses, 8 meses, un año, es decir, el país está en la ruina, está en la catástrofe, el país se ha hundido y ahora vamos a poner unas medidas brutales que sería, por ejemplo, el recorte salarial a la mitad, las pensiones a la mitad, trabajo de 14 horas, represión policial intensa. Es decir, están llevando el país a una situación límite para luego aprovechar esa situación de desintegración para tomar una serie de medidas de salvación que serían más de lo mismo, pero todavía peor. Y eso, ¿cómo lo estamos intentando frenar? Pues con este sistema también estamos llamando, no solamente en mi caso, sino ya conozco al menos otros 2 colectivos o grupos de ideas que dicen que hay que organizarse en la base, que hay que estar unidos, que hay que crear pequeños grupos de barrio, de pueblo, de afinidad, para, frente al poder terrible del Estado policial, crear organismos de resistencia pequeños, ¿no? Esto lo ha dicho un grupo que no me acuerdo su nombre y también lo está diciendo el colectivo Dolça Revolució de Josep Pàmies, ¿no? Esta idea es muy buena porque es potenciar la sociedad civil y hacer un contrapeso al totalitarismo de Estado en un momento que se empuja en esta dirección de caos. La economía se ha hundido en un 20% y quieren seguirla hundiendo, ¿no? Ahora está una cosa que a mí me aterra, que es lo que llaman la educación digital. Es decir, van a empezar a regalar ordenadores a niños y no va a haber ya educación presencial. Yo estoy en contra de la educación, del sistema educativo actual, incluso del presencial. Pero ese es malo, pero es muchísimo peor el digital, porque ya no hay contacto humano, es decir, ya no hay contacto humano de los niños entre sí, en los colegios, es decir, que ya es encerrar al sujeto como una cárcel de su casa. Esto es terrible. Yo espero que se den cuenta los padres y las madres y salgan a la calle a decir no queremos educación digital, queremos una educación de siempre, los niños van al colegio, juegan allí y se divierten y tal, ¿no? Cuando además reconocen abiertamente que los niños no tienen ningún problema. Luego dicen que esto de los asintomáticos que es un engaño total. Vamos a ver cómo. O sea, que alguien que dicen que tiene el virus y es asintomático y entonces a él no le crea ningún problema, pero puede trasladar el virus a otro y le cree problemas. No sé, esto es increíble, ¿no? O sea, es difícil porque ¿por qué no se los crea a él, no? Entonces, bueno, en cualquier caso, si hubiera personas mayores de 80 años, se toman medidas, ¿no? Con las personas susceptibles sí se deben tomar medidas. Personas medicadas, enfermas o tal, ¿no? Pero la gente normal no se debe tomar ninguna medida más allá de reforzar la vida sana para tener las defensas, el sistema inmunitario reforzado frente al virus. Y las medidas de vida sana es lo que tenían que haber hecho al día 15 de marzo, es decir, al día siguiente, hacer
con una especie de decálogo de 10 medidas de vida sana que no lo hicieron, ¿no? Porque ahora mismo, pues, por ejemplo, las enfermedades del corazón por falta de ejercicio al no salir de casa se están multiplicando, la diabetes, la obesidad, todo esto. O sea, nos están creando una sociedad de enfermos, sin hablar de las enfermedades psíquicas, de la depresión, de la angustia, del miedo, de la ansiedad. Es decir, por ejemplo, gente dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está en un estado de ansiedad patético algunas personas y no es para menos. Entonces hay que crear un clima que yo quiero crear de serenidad, de cooperación, de ayuda mutua, de alegría, de tranquilos. El virus existe, pero un buen sistema inmunitario, salvo para personas muy mayores, funciona bien, ¿no? Podéis tener una fiebre, unos días malos, pero eso no. Incluso luego ya creáis vuestras defensas y ya quedáis en general inmunizados. Hay un pocos casos que no, pero en la segunda tanda de ataque del virus se inmuniza uno, ¿no? Entonces, ese estado de alegría, de reconocernos en la calle, de ayudarnos, porque un mal social puede ser un mal o puede ser un bien. Cuando hay un mal social, si se llama a la gente a la colaboración, al apoyo mutuo y a encontrarse, entonces se convierte en un bien. Pero como esto lo han utilizado para enfrentarnos más unos con otros, atomizarnos más, mirar al lado, cuidado, que este me puede infectar. Pero si tú no tienes ningún problema de salud, si te infectas, te está haciendo un bien porque te está inmunizando. Y si tienes un problema de salud, lo dices y entonces sí, ahí vamos con mascarillas, con estos trajes de inmunidad y todo esto, ¿no? Pero eso es solo un 1% de la población. Hace poco Médicos Sin Fronteras ha hecho su informe sobre las residencias de ancianos. Bueno, es espeluznante lo que cuentan. Por favor, busquen lo que cuentan. Precisamente daros cuenta que las residencias de ancianos son responsabilidad del vicepresidente segundo del gobierno, de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. Lo que cuentan son terribles. Gente que han encerrado en sus habitaciones para que se mueran. Personas mayores, mujeres en concreto, de 80 y muchos años, que cuando veían cómo las trataban, se suicidaron por un procedimiento que es muy común, que es negarse a comer. Decían, yo no quiero vivir esto, entonces me niego a comer y a beber y en 3 o 4 días fallezco. Lo que se ha hecho es horripilante, esto no se puede olvidar. Han convertido las residencias en campos de concentración. Yo estoy en contra de las residencias de ancianos. Creo que la gente tiene que vivir en su comunidad, en su familia, hasta el final de sus días, siendo cooperador y productivo hasta el último momento en todo lo que se pueda, ¿no? Hasta cuando ya no puedan, no, pero ayudando en cosas, pequeñas cosas caseras, comunitarias y colectivas. Sin embargo, las residencias, ¿y quién que lo han convertido? Y esto no lo dice alguien que sea muy antisistema, porque Médicos Sin Fronteras es una ONG que cobra del gobierno también, ¿eh? O sea, que lo que cuentan es la 10ª parte de la verdad, por favor, Real. Y luego... A nivel general, Félix, ¿no? ¿Cómo deben estar ahora si ya estaban las estadísticas de suicidio antes de la pandemia, eran de las más altas de la historia de la humanidad? ¿Cómo tienen que estar ahora esas estadísticas? ¿No? Tienen que ser tremendo. Quería darle el turno de pregunta a Enrique, que también le toca bien. Adelante. A ver cómo planteo esta pregunta. Esos informes que plantea Médicos Sin Fronteras, y imagino que Médicos Sin Fronteras, no será la única organización que haya hecho un sumario de la situación, digamos, de recopilación en la que están ahora mismo los ancianos en la residencia. ¿Eso se podría hacer público sin tapujo ninguno? O sea, porque imagino que se debería hacer público. Pero lo que pasa es lo que no sé si hay unas consecuencias legales o incluso sociales para que eso no se lleve a cabo, para que no se haga público ese informe. Pues mira, lo que se está haciendo, el informe de Médicos Sin Fronteras es público, se puede encontrar, en buscar y se encuentra, pero lo que se hace es un procedimiento que es el sistema de río revuelto. Se informa de un montón de cosas absurdas y delirantes y se tiene a la gente entretenida o asustada o angustiada con cientos de informaciones, una parte de las cuales son falsas o están equivocadas. Por ejemplo, el informe de Médicos Sin Fronteras demuestra que lo que están muriendo son personas mayores de 80 años en su inmensa mayoría, porque ellos dan unos datos que es que son casi todos los que han fallecido, ¿no? Aunque luego después hay una artimaña que no voy a explicar de tipo matemático para ocultar más que casi todos son personas mayores, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que tenemos que, primero la sociedad tiene que reaccionar en un sentido moral, con indignación, decir, ¿qué ha pasado aquí? No podemos permitir que se mate a la gente, no podemos permitir que se mate a las personas mayores, es que es horrible. Por ejemplo, una mujer que era directora de una residencia dice más o menos,
Yo me asusté mucho cuando empezaron a hablar. Ella se asustó porque pensó que ella iba a ser también contagiada por el virus cuando yo era una mujer de mediana edad. Y entonces, cuando aparecían enfermos en mi residencia, pues yo entonces les encerraba en habitaciones. Y lo cuenta, sí. Qué horror eso. Dice, y algunas personas, pues nada, se llamaban, golpeaban la puerta porque querían salir, querían que les dejásemos salir y no les dejábamos salir. Claro, primera consecuencia del miedo, que provocó ataques de miedo en los cuidadores, la gente de allí, y entonces los trataban como apestados. Esta palabra castellana es decir, te tratan como un apestado que te meten ahí en un sitio y te dejan. ¿Quién tiene la culpa de eso? Las televisiones que metían miedo. Pero una vez que todo esto ya se sabe, medio sabe, porque el documento este no está saliendo en La Sexta precisamente, ¿eh? No está saliendo en las televisiones. Esto tiene que haber una investigación legal y la responsabilidad número uno es del vicepresidente, de Pablo Iglesias, que es el responsable de asuntos sociales, que él ha buscado un subterfugio, como siempre, falso y demagógico. Es que eso lo pasaba en las residencias públicas porque les quitaron las subvenciones. Muchas de ellas estaban perfectamente abastecidas y había recursos y medios, y en las privadas igual, y no hay diferencias entre las privadas. O sea, son los típicos subterfugios de mentiras que yo me conozco también, porque ellos cada vez que abren la boca mienten, ¿no? Y en cualquier caso, hágase una investigación, dígase qué faltaba, qué recursos económicos o de personal que no faltaban, porque los directores no dicen nada de eso, salvo algún caso aislado de residencias privadas. Y entonces esto hay que averiguarlo y efectivamente tiene que haber un castigo penal a quienes han hecho esto. Pero con todo, no una sociedad que encierra a sus ancianos en estos campos de concentración y mataderos que son las residencias está podrida moralmente, porque eso no se puede hacer. Es que el problema gordo son las residencias. La destrucción de la familia, porque antes la destrucción de la comunidad vecinal, porque ¿qué sucedía antaño? Pero hasta hace 30 años que los ancianos no solo vivían en su casa, vivían en sus amigos. Muchas veces estos ancianos tenían amigos desde su infancia y se mantenían en ese mundo, ¿no? Una vez que se habían jubilado. Tenemos que volver a recuperar la vida familiar, la vida vecinal, y encontrar incluso ocupaciones útiles para muchos de estos ancianos en trabajos, por ejemplo, de mantenimiento de edificios, muchos que han sido albañiles o cosas así, pero en trabajo voluntario, por supuesto, ¿no? Poderles hacer útiles, recuperar su dignidad, darles ganas de vivir y, por lo tanto, mantenerles mejor y no encerrarse en una residencia donde no hacen nada más que ver la televisión, jugar a juegos infantilizantes y, bueno, ver la televisión 10 horas, 12 o 14 diarias, ¿no? Y mirar por la ventana. Esto incluso antes del coronavirus era inaceptable y después del coronavirus pues se ha convertido en una carnicería, ¿no? Que es mucho más de lo que se dice, porque luego lees al final en la letra pequeña y resulta que el informe de Médicos Sin Fronteras es solo de 500 residencias, que hay muchísimos más, y en 500 residencias se han encontrado 27.000 muertos cuando el gobierno admite 29.000. 27.000 y pico, o sea, que son esa mayoría, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre hay residencias por ahí que ellos no han, porque hay pueblos muy pequeños donde a lo mejor tienen una residencia con 15 residentes, ¿no? Y que ellos no han estudiado, pues resulta, como ya sabíamos, ya hace tiempo, lo digo varias veces, en Italia se hizo un estudio y se dijo, los que están muriendo son personas mayores o personas jóvenes que tienen problemas graves de salud, como por ejemplo una diabetes infantil, una diabetes juvenil, o un problema de leucemia, cosas así, ¿no? Que todo esto se ha intentado ahora ocultar, porque lo que estamos viviendo es un gerontocidio programado. Y entonces tenemos que combatir esto, porque si no, claro, pues aquí todos van de muy antinazis de boquilla, pero ¿qué hicieron los nazis? Quitarse de encima a las personas mayores, a las personas disminuidas psíquicamente. Ellos los mataban a través de inyecciones, mucho antes del inicio de la guerra, ¿no? Ahí tengo que decir también que fue la intervención de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes que echaron un pulso al gobierno nazi a partir del año 1937 y se cortó con esta matanza de personas disminuidas y tal, ¿no? Lo siguieron haciendo, pero mucho menos. A partir de un momento, el gobierno nazi ya no se atrevió a matar masivamente y lo hacía a la chita callando. Pero hubo un momento, me parece que fue en el año 37, en donde en un solo año se exterminaron a 300.000 disminuidos, lo que ellos consideraban locos irrecuperables, todo esto. Ahora, Félix, hemos echado, es cierto, es espantoso. Yo estuve viendo los relatos de la gente, de los ancianos que morían en los asilos hace poco, recientemente en España, y es terrible cómo morían, ¿no? Qué forma horripilante de morir. Ahora, ¿tú no ves que también ya le hemos echado la culpa a los políticos y a la demagogia de esto de sacarle partido al miedo? ¿No ves también que las corporaciones se han prendido, como que han visto negocio en esto también? Como que no solo el negocio de la demagogia, sino también el negocio de todo tipo, ¿no?
que hay gente que se beneficia de alguna manera del miedo a nivel económico corporativo, digamos, ¿no? ¿No lo ves así, Félix? ¿No ves que hay... Claro. Mira, los primeros que se benefician del miedo son los metemiedos profesionales, que son estos señores que van a las tertulias se pagan súper bien, ¿eh? 1 hora de tertuliano en la sexta, que en general no tienen ni idea de lo que hablan, vamos, allí llaman a gente que son simplemente serviles y que repiten las consignas del gobierno, pero que no tienen ni idea, ni se han preparado nada, y se pagan muy bien, se pueden pagar 5.000 euros, 7.000 euros por 1 hora, 10.000, es decir, daros cuenta que aquí un salario ya bien son 1.200 euros mensuales, ¿eh? Darte por 1 horita de decir bobadas y maldades 5.000 euritos o 10.000 o 15.000, si eres un poco famosete, pues es mucho. Y luego, efectivamente, hay pues toda una situación de corrupción moral de la sociedad. La sociedad aquí está adormecida y en parte es debido también a la influencia de esta izquierda que ha introducido solo los criterios de un relativismo absoluto, da igual. Por ejemplo, yo recuerdo dentro de Podemos ya hace 3 o 4 años que se hizo un ataque general a los ancianos. Que los ancianos son improductivos, ¿qué hace esa gente ahí? ¿Pero esto qué es? O sea, hace poco, por ejemplo, una dirigente del partido Podemita en Andalucía dijo que había que golpear a los ancianos y destrozarles la cadera, porque según decía esta señorita, no les gusta la manera como le miran los jubilados. O sea, el partido tiene un odio hacia los ancianos que se manifiesta continuamente, ¿no? Y se manifiesta aquí y allá. La famosa historieta de Pablo Iglesias con esto que él ha destruido, un teléfono móvil de una señorita marroquí, también aparece ahí una parrafada contra los ancianos. Es decir, ellos tienen una concepción totalitaria y quieren que todo el dinero se lo lleven ellos. Comprenden que, por ejemplo, las pensiones que se pagan a los ancianos son mucho dinero, son unos 60.000 millones de euros anuales. Entonces, ellos ven muy bien estas matanzas porque creen que, claro, las personas que fallecen por el coronavirus dejan de cobrar su pensión. Hay un dato por ahí que ya en el mes de abril se notó cómo las muertes de personas pensionistas era tal que había caído mucho los pagos que hace el Estado por las pensiones. Y entonces esto se lo quieren repartir, pues por ejemplo, yo qué sé, lo que es, hay que decirlo, lo que es la corporación gay, o sea, de homosexuales y lesbianas, la cantidad de dinero que se lleva esa gente. Es que se lleva una masa de dinero que es increíble. O, por ejemplo, lo que se lleva aquí el movimiento feminista feminazi, se dice, bueno, yo lo he calculado, que son unos 1.600 millones de euros anuales, 1.600 millones. Es de escándalo si contamos gobierno central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, fundaciones de empresas transnacionales y Bruselas. Entonces, realmente aquí hay una lucha en una sociedad que se está desmoronando económicamente porque la sociedad española está haciendo situaciones, se está hundiendo desde hace ya 15 años por lo menos, pues es una lucha feroz por quién se queda con el dinero. Una lucha de bandidos, de bribones, de piratas, ¿no? Entonces han decidido que hay que sacrificar a la tercera edad para que ese dinero fluya en otros ambientes. Entonces, todo esto, si lo dices, se ponen como llenas. A mí me da igual, porque yo lo llevo diciendo mucho tiempo y ahora lo digo con más fuerza que nunca, porque si nunca me han dado miedo, menos me lo van a dar ahora que se están desmoronando, ¿no? Entonces, las corporaciones gays que se han formado, gay, lesbianas y tal, del Día del Orgullo Gay, tienen que poner en claro ante la sociedad sus cuentos. Todo el mundo tiene que, es lógico de sentido común, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasta, qué dineral los lleváis? Y todas las asociaciones estas feministas, feminazis igual. Por ejemplo, no hay dinero para las madres, muchas que necesitan ayuda económica, que han sido madres, no reciben nada porque se lo quedan toda esta gente. Y no digamos, pues por ejemplo, otros grupos que, bueno, pues que tienen por ahí, hay como un coladero permanente, ¿no? Entonces, matar a un sector social, matarlo como se está haciendo, porque claro, matarlo como hacían los nazis ya no se puede. Eso de llegar un médico a una residencia de ancianos y poner inyecciones, que es lo que hacían los nazis, ¿no? Una inyección, luego a la familia decían, ha fallecido de un ataque al corazón, ¿no? Ahora ya no, han inventado una forma más sofisticada que es el coronavirus, ¿no? Esta forma que ya había pasado con la epidemia de gripe de hace 3 años, ¿no? Pero ahora ya lo han hecho de una forma explícita. Entonces, todas estas cuestiones la sociedad no está reaccionando. En parte por el miedo, porque la gente tiene el miedo metido en el cuerpo. Hoy, nuestra sociedad es una sociedad de cobardes. Que nunca hemos sido una sociedad de cobardes y miserables, gallinas. Y esto es indignante. Hay que saber dar la cara y arriesgarse. Porque si no, ¿qué somos? Ratoncitos, gusanitos, cuando además lo que estamos viendo es que por habernos callado tanto, somos el país que más duramente está sufriendo los efectos de la pandemia. Efectos médicos, efectos sanitarios, porque las muertes gordas en gente va a haber 2 años, cuando todos esos diabéticos que son obesos del confinamiento,
que tienen enfermedades psicosomáticas, que muchas enfermedades psicosomáticas degeneran en cánceres, ¿no? Se va a ver, pues vamos a ver cómo va a incrementarse muchísimo las tasas de mortalidad en 2 o 3 años a partir de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a la virtud cívica de dar la cara, de denunciar, de criticar. Por ejemplo, a mí me indigna que quienes han muerto sus padres o sus madres en residencias estén callados. Crear una asociación como las Madres de Mayo en la plaza aquella en Argentina, ¿no? Que nos dice, queremos saber qué pasó, queremos que se investigue esto y llevar ante los tribunales a las personas que lo han hecho. Pero mientras tanto, gritar y vociferar, que no seamos... el otro día ya fuimos 8.000 personas, ya había algunas pancartas diciendo ¿por qué están matando a los ancianos? Eso fue muy interesante. Y considero que una de las cosas que yo contribuí a hacer esa manifestación es una de las cosas más interesantes que yo he hecho en mi vida. Porque por primera vez les hemos dicho al gobierno y al Estado, cuidado, que aquí ya somos gente. Y en octubre vamos a ser muchísima más gente. Y a partir de ahí se va a hacer procesos de investigación que van a poner las cosas en claro. Pero mientras la sociedad no reaccione, ¿cómo podemos hacer la reacción? A lo mejor Javier nos puede decir algo. Puede haber un rearme moral de la sociedad. ¿Cómo? Siempre me acuerdo de lo que dijiste la última vez, Félix, del tema de que de a poco la gente se va a ir decepcionando con el Estado. Esperemos, ¿no? Es como un deseo que tenemos, un anhelo de que la gente de a poco se empiece a dar cuenta de que está todo manejado por mafias que no buscan los intereses de los individuos ni de la comunidad, sino que buscan los propios, ¿no? Y creo que estamos cerca de eso. Sí, Javier, tu turno de preguntarle a Félix. Sí, yo coincido con todo lo que acaba de decir, que ha sido, digamos así, ha sido una síntesis, porque, mira, has comentado el informe de Médicos Sin Fronteras, pone los pelos de punta. Yo he leído que pacientes, digamos, fueron encerrados en sus habitaciones y arañaron las puertas. Antes de morir arañaban las puertas porque querían salir y no se les dejaron. Otros médicos llevaron inyecciones, pues, que sería con una carga superior de medicina, para matar a ancianos. Evidentemente el personal de las residencias no las aplicaron, no las llevaron a cabo, porque eso es matar, digamos así, ¿no? Eso que lo haga un médico, que se la juegue él. ¿No? Luego otros pacientes los ataron a la cama porque no podían, querían salir y los ataron y murieron atados. Entonces, bueno, esa gente yo creo que tendrá depresiones. Todo el personal que haya pasado, digamos, en una residencia y haya visto eso, creo que eso tiene que tener secuelas. Si has hecho eso, has matado a gente o has impedido que gente se cure, ¿no? Pero es que incluso había una nota que se recorrió por todas las autonomías en las que se decía que, bueno, que no se podía llevar a ancianos, gente que estaba en las residencias de ancianos, a los hospitales, porque no se podía colapsar los hospitales. ¿Qué pasó? Que murieron en las residencias. Las residencias no son hospitales. Cuando tuvieron un problema, los aislaron. Allí quedaron, no los movieron. Y entonces hay informaciones, lo que pasa es que no son oficiales, este es el problema que tenemos, ¿no? Porque todo lo oficial está silenciado, ¿no? Te hablan de una verdad, que es la oficial, y todo lo demás no existe, ¿no? En vez de los 50.000 muertos, ellos te dicen que hay 28.000. Es una mentira todo. Pero bueno, también hay informes de que dicen que el ejército lo sacaron o lo movilizaron para evitar que el personal de las residencias llevara a los ancianos a los hospitales. Estaban los militares para impedir eso, no para favorecer o para crear hospitales de campaña, que también lo hicieron, pero sobre todo estaban para bloquear las carreteras y que la gente no llevara sin un permiso a sus mayores a los hospitales, porque podían colapsar, ya se colapsaron aparte. Pero bueno, eso por un lado. Y luego también tú comentas, o sea, has comentado, Félix, que ¿qué le pasa a España con la sociedad civil? Parece que sin los partidos políticos aquí la gente no se mueve. A mí la sensación que me dio, por ejemplo, cuando el día 16 hubo esa manifestación, que bueno, fue bastante para un mes de agosto, la verdad. Y fue bastante para una movilización que no contó con ningún respaldo de ningún partido político. Eso es importante, eso fue sociedad civil, pura y dura. Entonces, ¿que fue poca gente? Sí, es verdad que fue poca gente, pero de ahí a crecer, vamos a decirlo así, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué pasa? Que en este país, si no te lo dice un político, la gente no se mueve, porque eso es una decadencia. Es una decadencia que necesitas a Abascal o a Casado o al fulano o al otro. Sin la voz de ese respaldo político, la gente parece que no sale de casa. Que está muy bien criticar en Internet, en las redes sociales, pero ese paso
ir a la puerta y salir con esas ideas, la mayoría de la gente no lo hace. Luego, pues bueno, muy críticos, pero luego votan lo mismo. Continuamente se vota lo mismo en este país. Entonces, yo a veces pienso que la sociedad civil erais esos, a lo mejor puede que haya gente que se ha ido a la playa y que en agosto veranea y esas historias, pero hay poca gente que responde. Y aquí, que me hablas, es verdad que me hablas que hay una situación de pérdida de moralidad individual. La gente no es madura, no es íntegra, porque si yo tengo un familiar y le ocurre y lo tengo en una residencia de ancianos y me entero de que la ataron y murió en la cama atada, vamos, voy directamente contra el político de turno, contra el que sea el más cercano y pido responsabilidades. Y a lo mejor hago una asociación o a lo mejor lo espero en la carretera, vamos, o sea, pero lo espero. Entonces, la gente no se mueve. A mí lo que me sorprende es que la gente no se mueve. Incluso, fíjate, yo que soy católico, durante este periodo, un gran silencio por parte de la Iglesia. Casi nadie ha dicho nada. A lo mejor un cura, 2, 3, incluso la mayoría no ha hecho ni misas. ¿Qué dices tú? Caray, ¿lo que es esto, no? Pues yo no sé si es una mediocridad lo que hay en la sociedad, mayoritariamente quizás porque el tema educativo. Durante muchos años se ha fomentado esto precisamente, el pasotismo, la indiferencia, el hecho de no señalarte. O sea, yo creo que empiezo a pensar que esa antropología nueva que han impulsado, digamos así, que se ha impulsado a partir de 1990, que fue con el tema de los homosexuales, de la ideología de género, de toda esta sociedad que ahora no le importa lo que es, sino lo que desea ser. Entonces vive más en las redes sociales con influencers, no sé qué tal, pero no vive en la realidad, ¿no? Parece que viven en una burbuja y mientras no les toque su burbuja, su mundo maravilloso de color, de que me pongo hoy esto, una marca, mañana otra, parece que esa gente no se entera de lo que hay. La pandemia le trae 50, y como son jóvenes, que es el problema, porque efectivamente, decía Félix, en plena pandemia hubo testimonios de políticos de Podemos en Canarias, por ejemplo, de una concejal diciendo que sobraban. Las personas mayores que sobraban, que eran una carga para esta sociedad. Y esas elecciones, yo no sé si fue Pablo Iglesias o alguien de su entorno, a lo mejor Echenique, que dijo que había que quitarles el voto. Había que quitarles el voto porque era una rémora del pasado, que lo que había que dar era a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad que yo creo que también en esta nueva antropología, que es el de manifestación, de que todo es el momento, la hora, pero nada de la tradición, les molesta la experiencia de otras personas, de que les puedan decir, oye, en otra época hicimos tal cosa. No, a la gente no le gusta eso, no le gusta nada que huela a historia, ni a tradición, ni a cualquier cosa que no sea la moda, el momento presente. Entonces, por concluir, o sea, y hacerte la pregunta, digamos, en una sociedad se desmiembra, que se desvertebra, porque no hay enlaces, o sea, dime tú, por ejemplo, en esta situación en la que estamos ahora, que es de resistencia pura y dura, de resistencia al Estado, de mantener el propio ser del individuo, ¿no? Para no ser una oveja del Estado que te pueda dirigir a un rebaño que tú no quieres, o a tal sitio, a tal otro, diciéndote que es por tu seguridad, que es lo que se ha vendido durante esta pandemia, ¿no? Obedece por tu seguridad. Ahí, esto es puro autoritarismo, puro totalitarismo. O sea, te dicen lo que tienes que hacer para ser bueno, para ser buen ciudadano. Da igual si mueren familiares tuyos, si te va mal en el trabajo. No, lo importante es ser buen ciudadano. Entonces, bueno, mi pregunta es así, vamos a ver, viendo esta sociedad que hay, viendo este gobierno que hay, viendo la representación de los partidos políticos que son muy representativos de la sociedad que hay. Entonces, hay más futuro que la gente que va a Netflix a entretenerse. Digamos, ¿se puede esperar algún tipo de respuesta, no sé si es violenta o no violenta, algún tipo de resistencia y alternativa, digamos así, a esta forma de querer imponerte unas ideas y que la gente la trague todo? ¿Hay algún tipo de alternativa? Claro, mira, cuando la convocatoria del día 16 de agosto fuimos, me parece que 11 personas, hicimos una reunión online, nos conocíamos de otros asuntos
y llegamos a la conclusión de que había que hacer la convocatoria. O sea, que había llegado, yo fui escéptico porque dije, vamos a ver, en Madrid, en agosto y tal, me parece inadecuado, vamos a esperar. Y otra gente dijo, no, ya tenemos que hacerla, ya. Se hubo un debate sobre esto, a mí al final me convencieron, pero no del todo, y dije, bueno, pero si van 500 personas, vamos a darnos por contentos, ¿no? Y lo hicimos así, de una manera rudimentaria. Se llegó a un acuerdo de que no podía haber vedetismos, o sea, nada de que no se iba a leer ningún comunicado, ni se iba a permitir que nadie fuera allí diciendo yo soy aquí el líder, el jefe, sino que fuera una reunión, una concentración de gente en una plaza determinada, sin más, ¿no? Y que si gente famosa quería ir a título personal, pero no como otras concentraciones donde van siempre gente del mundo del espectáculo y tal, que eso nos parecía pues repugnante, ¿no? Que queremos ser una expresión de la sociedad civil movilizada. Y ha funcionado bastante bien, ya la queremos repetir y veremos qué pasa en este otoño, ¿no? Esto es solo una parte pequeña, porque lo que importa es, digamos, la reconstrucción moral y convivencial de la sociedad. Es decir, eso es como, por ejemplo, lo que decías, el miedo que se ha creado. Recuerdo a una mujer de una residencia que ella reconoce, una directora, que ella, dominada por el miedo, no se atrevía a atender a los ayer recogidos, a los ancianos ayer recogidos, porque tenía miedo a infectarse. Ya estas cosas han llegado al extremo, incluso te sale el médico y te dice, es que yo tengo miedo. Bueno, sí, todos tenemos miedo, pero tú tienes unas obligaciones que cumplir, no solamente jurídicas, sino moral. Tú tienes que atender a la gente que está a tu cargo, y si te enfermas, no hay más. Es que la vida es así, es que se ha llegado ya a un nivel de ñoñez, de debilidad y tal, que es que no puede ser. O sea, una persona que es directora de una residencia tiene que atender, y si ha pasado lo que ha pasado, ella tiene que reconocerlo públicamente ahora, yo hice esto. Y ahora acepto las críticas y la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica que corresponda. Y no contarlo como una anécdota, decir, es que tuve miedo. No, el miedo no justifica. Y vamos a ver si nos vamos quitando esta idea de que podemos hacer lo que sea, dañar a los demás y luego impunemente no. Somos libres y somos responsables si queremos ser libres. Esta mujer ha hecho eso y tiene que reconocerlo. Y muchos médicos igual. O, por ejemplo, los profesores dicen, no queremos abrir los colegios porque nos da miedo a contagiarnos. Pero bueno, ¿esto qué es? Es como si un bombero dijera, yo no quiero apagar fuego porque me da miedo que me cierre. Es que entonces, a ver qué hacemos. Uno allí dice, yo no voy a subir al cuarto piso porque me puedo caer mientras pongo un ladrillo. Hombre, por Dios, es que hay que decir, pero ¿a qué grado de idiotez y de estupidez estamos llegando? Hombre, es que eso significa la destrucción total de la sociedad. Hay una dignidad personal que es por dignidad. Es decir, bueno, vale, yo tengo miedo o no tengo miedo. Si yo tengo miedo, me lo aguanto y yo voy con mis alumnos a dar mis clases y no intento un subterfugio para tal y cual. Y si cojo el virus, pues cojo el virus. Que además si se entera, por ejemplo, leyendo el libro, se enterará que si no tiene más de 80 años, no le va a pasar nada, a lo mejor ni se entera que lo ha cogido, ¿no? Como tantísima gente, ¿no? Que no pasa nada. Incluso puede ser una experiencia reconfortante y su sistema inmunitario se refuerza. Por eso las personas en general cogemos un par de catarros cada año y ¿eso es malo? Pues en parte sí, pero en parte es bueno porque nos actualiza nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y una gripe otoñal pues viene bien y salimos de ella fortalecidos, ¿no? Ahora el snowflakeismo